Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y mi compañera va a proceder a empezar la entrevista. Hay algunas motivaciones que ayudan a la gente a elegir un camino profesional y eso me lleva a preguntarle qué le motivó a entrar al campo de la psicología, particularmente centrarse en el TOC y cómo fue su formación. Bueno, en mi caso, a los 15 años yo no sabía lo que era la psicología, a mí me gustaba la filosofía, tenía curiosidad por el conocimiento del ser humano y cuando empecé a leer sobre de qué iba la psicología, pues me enamoré de esa disciplina y hasta hoy. O sea, ese fue mi caso y no hubo ningún motivo personal, por lo menos yo no tuve ningún motivo personal, pero tenía un especial interés y desde entonces pues ahí estoy. En muchos momentos la elección de elegir una carrera está relacionada con personas o eventos que nos marcan profundamente. ¿Hubo alguna experiencia o persona que marcó la diferencia en su decisión de convertirse en psicóloga? En mi caso no, empecé a investigar y a saber qué era aquello y en especial no conocía a ningún psicólogo ni a nadie. En mi época la psicología tampoco era una profesión o una carrera o una disciplina que estuviera en la sociedad muy integrada todavía, ¿no? Eso fue, con el tiempo, pues fue tomando más presencia aquí en la salud mental. ¿En qué área de su trabajo en el TOC le interesa más o gusta más? Porque Bueno, yo me dedico a la psicología clínica en general. El TOC es uno de los trastornos que se tratan en la psicología clínica, que es a lo que yo me dedico, y el TOC está entre los trastornos a los que yo me dedico más, que es el TOC, la depresión, la ansiedad, trastornos de alimentación, etcétera. Y el TOC es uno de los trastornos más frecuentes por detrás de la depresión y la ansiedad. Y en general pues en lo que me centro más es en la persona, en las diferencias de esa persona en concreto, más que en el trastorno. Y cada persona es un mundo y aunque haya una etiqueta que tiene que definir un trastorno para seguir un protocolo de tratamiento, de intervención, pues es entender, a mí lo que más me gusta pues es profundizar en la persona e ir entendiéndola y saber cómo la tengo que tratar según su historia y según también la etiqueta, claro, pero adaptándome a ella. ¿Y nos puede decir qué significa el TOC según su conocimiento? El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, se compone en principio de obsesiones, de pensamientos, impulsos o imágenes que aparecen de forma intrusiva, de una forma recurrente y persistente, que no es deseada y que causa mucha ansiedad y malestar. Y generalmente las obsesiones se intentan irracionalmente neutralizar o eliminar con actos compulsivos como rituales, actos, ¿no? Como lavarse las manos o hacer rituales repetitivos como contar de una determinada manera, con unas reglas fijas, ¿no? Entre muchos otros, o con pensamientos también en el caso de las obsesiones. Y es irracional porque eso no alivia, sino que refuerza el problema. Entonces, dependiendo de los componentes de cada caso, que pueden ser más obsesivo, más de rituales, pues se trata de enseñar a la persona a que vaya adquiriendo recursos poco a poco para evitar el refuerzo de su problema. Como ha comentado mi compañera, usted es especialista en TOC. ¿Cómo es un día normal para usted en su consulta? Pues un día normal es recibir a las personas que vienen y centrarme en cada caso, en cada persona que viene, me cuenta su historia y en su evolución. Y se trata de ir
atendiéndolas, centrándome en cada una de ellas en su tiempo y intentando ayudarla, siempre sin juzgar y sin crítica, para que se sienta en un espacio seguro. Y yo cuando veo a una persona, pues ese tiempo que estoy con ella me centro absolutamente en ella y se establece una alianza, y a partir de ahí empezamos a trabajar en colaboración para ayudarla en lo que necesita. Se encuentran muchos casos en los que el trastorno obsesivo-compulsivo comienza en edades tempranas, desde la infancia a la adolescencia. ¿Cómo puede afectar al desarrollo de un niño o un adolescente este trastorno? En general, el trastorno obsesivo-compulsivo empieza entre los 14 y los 20 años, es lo más frecuente. Después, a veces hay edades más tempranas que sí aparece antes, a los 10 o incluso antes, son los menos. Y sí puede afectar porque muchas veces no son entendidos, o sea que hacen cosas que los demás interpretan que son extrañas y entonces se les intenta corregir o no se les hace caso o no lo cuentan. Entonces, si esto no se trata, pues el sufrimiento es cada vez mayor y puede causar muchos problemas de ansiedad. Hay gente que me ha contado, a lo mejor en una edad adulta, pues que a lo mejor a los 8 años le pasaban ciertas cosas que no sabía identificar. A veces se ocultan porque hay componentes que son transgresores, ¿no? Porque son pensamientos a lo mejor inadecuados, imágenes, pues por ejemplo, de hacer daño a alguien o imágenes de contenido sexual, sin que eso sea indicativo de que esa persona vaya a cumplir con ese tipo de pensamientos o imágenes y les hace sufrir. A veces lo ocultan, ¿no? Entonces puede causar mucho sufrimiento si no se interviene. Entonces lo mejor que puede hacer es contarlo. Lo que pasa que a veces por miedo o por vergüenza no se hace. Para tratar un trastorno como es el TOC, es muy importante la comunicación entre el doctor y el paciente. ¿De qué modo es para usted fácil o difícil comunicarse con sus pacientes? Hay que establecer una cierta confianza que se llama una conexión, ¿no? Que es una alianza terapéutica, escuchar activamente, entender, transmitir que no se va a juzgar, que no se va a criticar, que se le va a entender, que entienda su problema para empezar a tratarlo, que se le explique los porqués, porque muchas veces las personas no se entienden a sí mismas, no saben por qué les ocurre eso, e intentaron a su manera solucionarlo y no lo encontraron. Entonces, de esa manera, pues intentar que la persona se sienta apoyada y que se sienta escuchada y que intente entenderse para poder implicarse en esa colaboración que es bidireccional, es de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. O sea, es como un equipo, ¿no? Más que la persona estar ahí escuchando y haciéndole lo que yo le digo, es más bien una comunicación. ¿Y cuáles diría usted que son los principales síntomas del TOC? Pues son las obsesiones de tipo de imágenes, impulsos y pensamientos recurrentes que son intrusivos y que son recurrentes, siguen ahí, no se van, las personas se esfuerzan por eliminarlos y causa muchísima ansiedad y causa mucho malestar. Y eso es la sintomatología principal. Y luego, para aliviar esos síntomas, lo que hacen es intentar pues hacer actos o rituales, tanto mentales como conductas, ¿no? Como lavarse mucho las manos, como hacer cosas repetitivas, como repetir palabras, repetir números, ordenar. Y generalmente tienden a manifestarse de esa forma. Es como más llaman la atención a las personas de fuera, ¿no? Esta persona, pues a lo mejor es maniática con el orden, se suelen llamar manías, ¿no? O se lava las manos muchas veces, y eso es muy llamativo para los de fuera, pero por dentro se vive de una forma muy angustiosa. Entonces se vive de una manera diferente fuera, que parece que la persona repite conductas de una manera irracional y
y se intenta cortar eso, ¿no? No hagas esto, o se les critica, pero la persona por dentro lo vive de una forma muy angustiosa porque no puede evitarlo. En sus años de experiencia en la psicología ha tenido que aprender alguna forma de empatizar con sus pacientes. ¿De qué forma trata a los pacientes con TOC y qué métodos usa para ello? Intento empatizar con los pacientes con TOC y con otro tipo de trastornos, porque eso ya es fundamental, y con el tiempo pues se aprende a empatizar mejor, porque tienes que estar un poco viviendo el problema con esa persona, pero también tienes que mantenerte fuera para poder ayudarla, ¿no? Entonces pues vas manejando esos dos papeles como mejor se puede. Actualmente existen tratamientos para el trastorno obsesivo-compulsivo como la psicoterapia o la medicación. Sí. Pero, ¿de qué modo cree que de aquí en adelante se podrían encontrar formas definitivas de curar este trastorno? Quizá detectándolo cuanto antes y haciendo prevención, como en todos los trastornos mentales. Y la investigación está ahí siempre buscando nuevas herramientas y técnicas. Últimamente, en los casos muy graves de TOC, en los ya que tienen un deterioro muy grave en su vida, ahora se opera en algunos casos muy excepcionales, ya cuando ya pues, tienen un nivel muy alto, ¿no? Porque en esto, como en todo, hay grados. Entonces, de la manera que mejor se puede tratar de forma no definitiva, pero mejor, es con la detección precoz. Y el TOC también tiene que ver con una estructura de personalidad, es decir, las personas que tienen TOC ya tienen una estructura de personalidad desde que se desarrolla la personalidad, ¿no? En los primeros años. Después tiene una predisposición a eso y se puede desarrollar o no dependiendo de otros factores externos y de muchas causas de tipo biológico, social, emocional, pero hay siempre una predisposición. Pero si esa persona se educa o aprende recursos o se trata en recursos y herramientas para manejar el trastorno, con el tiempo esa persona tendrá recursos para mantenerse bien y no recaer y prevenir recaídas. Entonces se trata de conocerse y saber de qué recursos tiene que tirar en los momentos críticos. Entonces de esa manera no avanza, se mantiene y tiene una vida funcional. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales retos con los que se enfrentan los investigadores y los psicólogos que tratan de curar el trastorno obsesivo-compulsivo? Quizá en la integración, yo creo que en la integración de la psiquiatría, la psicología, la neurología, la sociedad, en una integración total de todos los ámbitos desde los que se puede abordar esto, o sea, prevención, tratamiento, intervención, combinación de tratamientos, o sea, tratarlo, es muy importante tratarlo no solo al nivel médico, con fármacos, que en general son antidepresivos, ¿no? Que rebajan el nivel de ansiedad, sino que también se requiere pues, un aprendizaje de recursos para manejar el trastorno. ¿Y usted cree que, por ejemplo, una persona que tenga este trastorno, que tenga TOC, sus compañeros, por ejemplo, en la escuela o las personas que se crucen en la vida, le pueden tratar diferente o tratar peor que a una persona que no lo tenga? Muchas veces sí, porque hay chicos o chicas que están, a lo mejor que realizan cierto tipo de rituales o conductas que no se entienden y entonces pues se les etiqueta como raros o se burlan de ellos. Entonces eso, pues claro, les puede causar un daño en la autoestima y en su desarrollo que luego puede dejar secuelas. Entonces también es necesario educar para comprender
los trastornos mentales, no solo el TOC, sino otros trastornos mentales también, ¿no? Como también la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación y muchos más. ¿Cómo pueden afectar los padres en que un niño desarrolle TOC? ¿Cómo pueden influir? En realidad el origen del TOC no se sabe, porque se habla de causas genéticas, se habla de causas ambientales, se habla también de factores de experiencias, ¿no? En realidad, pues, todo lo que tenga que ver con el control o con desarrollar la necesidad del control puede influir, la educación puede influir, pero en realidad no se sabe. ¿Cómo pueden influir positivamente? Pues con la prevención y buscando ayuda profesional para poder ayudarles y siguiendo pues las recomendaciones. ¿Por qué cree que ha aumentado el TOC en estos últimos años? En realidad no se sabe por qué ha aumentado. Tampoco tenemos la evidencia de que haya aumentado. Aumentaron toda la detección de trastornos mentales, pero desde la pandemia sí que es verdad que muchas personas que a lo mejor tenían predisposición no habían manifestado esa predisposición y se había traducido en un trastorno. Y entonces sí que es verdad que han aumentado en general, tanto el TOC como la depresión, como la ansiedad y como los trastornos de alimentación y el estrés postraumático, y todo eso pues tiene que ver, supongo, que con los cambios sociales. ¿Por qué cree que ahora se habla más de salud mental? Pues porque hay mucha más información y porque hay más visibilización, sobre todo en los últimos 5 años. Desde que yo empecé, hace muchos años, todo esto, no, aquí por lo menos, quizá en otros países, pero aquí pues no se visibilizaba mucho. Entonces la gente pues tenía comentarios como esta persona padece de nervios o no está bien de la cabeza y cosas por el estilo. Y con el tiempo pues esto fue evolucionando y ahora la salud mental cada vez es, sobre todo vosotros, ya habéis vivido una generación donde todo eso pues ya está normalizado, ¿no? ¿Recuerdas el caso de algún paciente en particular que te marcara como profesional? Sí. Un caso en concreto, sí. ¿Qué medidas se pueden tomar para ayudar a los alumnos con TOC en las aulas? La prevención, que empieza por la información, porque una persona que escucha de qué se trata se puede sentir identificada y puede hablar y puede contarlo y se siente también validada. Y validada en el grupo también, porque hay personas pues, que notan cosas extrañas y que no, o irracionales, o no se sienten bien, o se sienten angustiados y no hablan. O a lo mejor también los padres no son muy conscientes, solamente ven las conductas, pero tampoco el trasfondo de esas conductas. Entonces yo creo que la información y la educación y también la educación en inteligencia emocional, la educación en la igualdad, eso puede ayudar a prevenir muchos trastornos. Cada uno, o sea, todas las clases tienen el mismo tema, Innova Lab, y dentro de nuestra clase estamos la mitad con el ámbito de la salud mental y la otra mitad con las adicciones. Y ahora, después de las entrevistas, tenemos que hacer como una especie de proyecto en tecnología para ayudar de algún modo a cada uno de los trastornos que nos ha tocado. ¿Nos darías algún consejo para el trabajo y para todo esto? Como el tratamiento, o sea, yo os comento cómo son los tratamientos, el tratamiento más utilizado en terapia para el TOC. Entonces, a partir de ahí, a ver qué se os ocurre tecnológicamente, ¿no? Se llama exposición con prevención de respuesta.
Por ejemplo, una persona que se lava las manos muchas veces intenta aguantar y soportar el malestar que le provoca tener las manos sucias y aumentar el tiempo, el intervalo de ir a lavarse las manos, ¿no? Entonces, si antes se las lavaba cada 10 minutos, pues ahora se las va a lavar cada media hora, ponte por caso, ¿no? Y entonces soporta el malestar, o sea, es exposición a la obsesión de contaminación con prevención de respuesta, que la respuesta es lavarse las manos. Entonces, es ir gradualmente reduciendo la respuesta para que esa persona no realice esos rituales de forma tan frecuente. Porque cuanto más los realiza, más necesita esa frecuencia. Cuanto menos los realiza, menos ansiedad le produce no realizarlos, ¿no? Entonces esto es gradual. A lo mejor un grifo que tenga un limitador de tiempo y que solamente funcione cada 1 o 2 horas, que tú puedes tenerlo controlado, algo así. No ocurre, ¿eh? Vale, si ese es el problema. Bueno, ese es uno de los rituales. En el caso de las obsesiones, por ejemplo, las personas no pueden dejar de tener pensamientos recurrentes, imágenes, impulsos de todo tipo, ¿no? Y eso les produce mucho malestar. Entonces, lo que se intenta en ese caso es soportar esa imagen, ese impulso, no queriéndola neutralizar o eliminar, sino focalizando la atención en otra cosa, como esforzándote en concentrarte en algo, aunque eso esté ahí, que no se va, pero es concentrarse, cambiar el foco de atención también. Eso en el caso de las obsesiones que no son rituales, actos, ¿no? Porque no siempre son de tocar o de hacer cosas, a veces son de pensamiento. O, por ejemplo, son internos, como por ejemplo contar de una determinada manera o pisar las baldosas de forma alternándolas, ¿no? Y entonces pues son en general intentar prevenir la respuesta que produce ese malestar. Porque siempre están encaminadas a aliviar ese malestar. Es lo que la persona encontró. Y eso pasa, pues, arrancándose el pelo o un montón de historias o de actos, ¿no? Compulsivos para aliviar. Entonces, de lo que se trata es de que la persona soporte esa ansiedad y de una manera más espaciada, para que luego eso vaya disminuyendo. Porque, y también pensando que esa ansiedad es útil, porque le va a permitir que después eso lo pueda hacer más espaciadamente, porque a la larga la ansiedad se rebaja. Cuanto más repites, alivias la ansiedad, pero la ansiedad se graba más en la mente. ¿Qué soluciones hay para que la gente que tiene TOC no se anda mordiendo tipo esta parte de la boca, o sea, adentro? Intentar entrenar a esa persona para que intente, cuando se sienta mal, no aliviarse haciendo ese ritual. O sea, que intentar entender que esa ansiedad la tiene que tolerar, no intentando no repetir ese acto que en ese momento lo alivia, pero que luego le va a provocar que lo repita muchas más veces. Entonces es como un entrenamiento, no es una solución inmediata, pero es un entrenamiento. Entonces las personas van avanzando en función que se vayan trabajando en estos recursos.